Mamá, ya está decidido. El lunes te registramos en el Hogar San José. Es un lugar bonito. Vas a estar mejor cuidada allí. Esas palabras de José, mi hijo mayor, me causaron una dor profunda que aún hoy, sentada en esta habitación extraña que huele a desinfectante y medicina, me cuesta procesar. 72 años de vida, 45 criando a 3 hijos sola después de que Dios se llevó a mi Roberto. Y ahora estoy aquí, en un hogar de ancianos, como si fuera una carga que había que quitarse de encima. Me llamo Teresa Morales, y durante toda mi vida creí que el amor de madre era incondicional e irrompible. Trabajé doble turno en la fábrica textil durante 25 años para que mis hijos pudieran estudiar. Vendí mis pocas joyas cuando José quiso estudiar contabilidad. Pedí prestado a los vecinos cuando Miguel necesitó dinero para su negocio de refacciones. Cosí uniformes de madrugada para pagar los libros de Gabriel cuando estudiaba para maestro. Nunca fue demasiado. Nunca me quejé. Siempre encontré la manera. Pero esta mañana, mientras José y Patricia, mi nuera, empacaban mis cosas en 2 maletas como si toda mi vida cupiera en 60 centímetros de equipaje, entendí que para ellos nunca fui una madre. Fui una proveedora que ya no resultaba útil. Patricia supervisaba qué ropa podía llevar. Esta blusa está muy vieja. Doña Teresa, mejor llévese estas 2 que están más decentes. Decentes, como si mi guardarropa fuera motivo de vergüenza. Como si mis vestidos de domingo, los que usaba cuando los llevaba a misa de niños, fueran trapos indignos. Miguel llegó tarde, como siempre. Sus primeras palabras fueron: ¿ya está todo empacado? Tengo prisa. Carmen me está esperando en el mercado. Ni siquiera me preguntó cómo me sentía. Gabriel no vino. Mandó un mensaje diciendo que tenía compromiso en la escuela, pero sé que no pudo enfrentarme. Es el más sensible de los 3, pero también el más cobarde. De pequeño se escondía detrás de mis faldas cuando le tenía miedo a algo. Ahora se esconde de la responsabilidad de ver a su madre siendo desechada. La casa donde crié a mis hijos se veía diferente esa mañana. Patricia ya había acomodado sus cosas en mi sala. Nuevos cojines para el sofá que compré con mis ahorros, plantas que yo no reconocía, un televisor más grande donde antes estaba mi pequeño equipo de sonido. Se ve más moderna, comentó cuando notó mi mirada. Moderna. Mi hogar de 30 años necesitaba modernizarse, y yo era parte de lo antiguo que había que quitar. José manejó hasta el Hogar San José en silencio. Patricia hablaba por teléfono sobre planes para redecorar la cocina. Yo miraba por la ventana las calles de mi colonia, sabiendo que quizás no las volvería a ver de la misma manera. El semáforo donde crucé tantas veces con mis nietos pequeños. La papelería donde compraba cuadernos cuando ellos estudiaban. La iglesia donde pedí tanto por su bienestar y futuro. Todo se alejaba mientras avanzábamos hacia mi nuevo hogar. El Hogar San José es limpio y ordenado. Eso no puedo negarlo. Los pasillos huelen a flores artificiales y productos de limpieza. Las enfermeras son amables pero ocupadas. Mi compañera de cuarto se llama Esperanza, 78 años, 3 hijos que viven en Estados Unidos y la llaman una vez al mes. Al principio duele, me dijo la primera noche. Después te acostumbras. Después entiendes qué es lo que había que pasar. Pero yo no quería acostumbrarme. No quería entender. No quería resignarme a ser un problema resuelto. En la oficina de admisión, José firmó papeles que yo no alcancé a leer completamente. Hablaba con la directora como si yo no estuviera presente. Mi madre está un poco desorientada últimamente. Olvida cosas. Mejor que ustedes manejen sus medicamentos y su dinero para los gastos. Desorientada, una mujer que había administrado una casa durante décadas, que había criado 3 hijos sin ayuda, que nunca se le olvidó una fecha importante o una cita médica. Ahora era desorientada para justificar su abandono. Cuando José se fue, después de un beso seco en la frente y un «nos vemos pronto», mamá que sonaba hueco, me quedé sola con mis 2 maletas y una realidad que me golpeó como una tormenta inesperada. Había trabajado toda mi vida para criar hijos que me consideraban un estorbo. Había sacrificado novios después de enviudar porque los niños van primero. Había rechazado oportunidades de rehacer mi vida porque una madre nunca abandona a sus hijos. Y ahora esos mismos hijos habían decidido que era tiempo de abandonarme a mí. Esa primera noche,
acostada en una cama que no era mía, escuchando los ruidos extraños de un lugar desconocido, no lloré por lástima, lloré de coraje, coraje por haber sido tan ingenua, coraje por haber creído que el amor materno garantizaba el amor filial, coraje por no haber visto las señales que ahora, en retrospectiva, parecían obvias, las visitas que se acortaban cada vez más, las conversaciones que se centraban en sus problemas financieros, la manera en que esquivaban invitarme a sus casas. Recordé la última Navidad que pasamos juntos. Patricia se quejó porque había cocinado demasiada comida y había malensuciado demasiados platos. Miguel llegó tarde y se fue temprano porque tenía compromisos más importantes. Gabriel estuvo toda la cena pegado al teléfono, respondiendo mensajes de su nueva novia, Esperanza, una maestra joven que nunca mostraba interés en conocerme. Durante el intercambio de regalos, yo había dado dinero en efectivo a todos, como siempre. Ellos me dieron una bata de casa y pantuflas. Regalos para anciana. Regalos que dicen, sabemos que ya no sales, que ya no vives, que solo existes. El segundo día en el hogar, Esperanza me contó su historia mientras tejíamos en el patio. Sus hijos habían emigrado después del terremoto del 85. Primero fue para establecerse y después mandarles dinero para que los visitáramos. Después fue para ahorrar para comprar una casa más grande donde cupieran todos. Después fue para dar una mejor educación a los nietos. 30 años después, las excusas siguieron llegando, pero los hijos nunca regresaron. Lo que más duele, me dijo con voz tranquila, y no es que se fueran, es que nunca planearon volver. Las promesas eran solo para que no sufriera mientras se alejaban. En mi tercera noche, mientras organizaba mis pocas pertenencias en el pequeño closet, encontré algo que había escondido en el forro de mi bolsa principal, un sobre amarillo con documentos que José nunca supo que existían. Hace 5 años, cuando mi vecina Dolores fue despojada por sus hijos de todo su patrimonio, tomé una decisión que mis hijos considerarían imposible para una mujer simple como yo. Busqué a Refugio Medina, una abogada especializada en protección patrimonial para adultos mayores. Le conté mis sospechas, mis miedos, las señales que veía en mis hijos. Teresa, me había dicho Refugio en ese entonces, una madre inteligente no es la que confía ciegamente, es la que se protege sabiamente. Durante 5 años, estructuramos una red de protección legal que mis hijos nunca imaginaron. Mi casa nunca se transfirió a sus nombres, a pesar de que ellos creían que sí. Mis ahorros principales están en una cuenta que solo yo puedo manejar. El dinero que pagan por el hogar sale de una cuenta secundaria que creé específicamente para gastos menores. Pero lo más importante, tengo grabaciones de cada conversación donde discutieron deshacerse de mí. La primera semana en el hogar pasó entre rutinas nuevas y caras extrañas. Desayuno a las 7, medicamentos a las 8, actividades recreativas que sentía más como distracciones para ancianos perdidos que entretenimiento real. Las visitas eran escasas. José vino una vez, muy rápido, para ver que estuviera bien instalada. Miguel mandó flores con una tarjeta que decía «Cuidándose mucho». Gabriel no dio señales de vida. Patricia me trajo revistas viejas y me preguntó si necesitaba algo específico que no fuera muy caro. Pero yo no estaba perdiendo el tiempo. Cada tarde, desde las 4 hasta las 6, tenía terapia ocupacional en la sala de manualidades. Era el momento perfecto para hacer llamadas privadas desde el teléfono público del patio. Refugio me mantenía informada de todo. José había intentado vender mi carro sin poder legal para hacerlo. Miguel había consultado con un notario sobre transferir la casa a su nombre. Gabriel había preguntado en el banco sobre acceder a mi caja de seguridad. Cada movimiento estaba siendo documentado. Cada intento de apropiarse de mis bienes quedaba registrado legalmente. Teresa, me dijo Refugio durante una de nuestras llamadas, están desesperados. Han gastado dinero que no tienen, asumiendo que tendrían acceso inmediato a tu patrimonio. José había comprado una camioneta nueva financiada con la garantía de la casa de mamá. Miguel había expandido su negocio de refacciones solicitando un crédito respaldado por los bienes familiares. Gabriel había pedido un anticipo en la escuela donde trabajaba, porque iba a recibir una herencia pronto. Estaban vendiendo mi vida antes de que terminara.
La segunda semana trajo una revelación que me llenó de tristeza y claridad a la vez. Carmen, la esposa de Miguel, vino a visitarme sola. Llorando, me confesó que nunca había estado de acuerdo con internarme, pero que Miguel la convenció diciéndole que yo quería vivir con gente de mi edad y que era mi decisión. Le había mentido completamente. Estela, la novia de Gabriel, me envió una carta a través de Carmen donde me pedía disculpas por no haber intervenido. «No sabía que usted no había decidido esto voluntariamente», escribía. «Gabriel me dijo que usted misma había elegido el hogar». Esa revelación me partió el corazón de una manera inesperada, no por la traición de mis hijos, que ya sospechaba, sino por saber que las mujeres jóvenes de mi familia habían sido manipuladas para ser cómplices involuntarias de mi abandono. Mis hijos no solo me habían traicionado a mí, habían manipulado a sus parejas para que se sintieran cómodas con el maltrato hacia su suegra y abuela de sus futuros hijos. Durante mis tardes de terapia ocupacional, comencé a tejer algo más que manteles. Comencé a tejer un plan. Refugio había sido clara. Legalmente, yo tenía todo el poder. Emocionalmente, necesitaba decidir qué hacer con él. ¿Quería destruir a mis hijos por venganza? ¿Quería recuperar mi dignidad sin arruinar sus vidas? ¿Quería que aprendieran del error o solo que pagaran por él? Cada puntada en mi tejido representaba una decisión que tomaba sobre mi futuro. Esperanza murió un jueves por la noche. Ataque cardíaco silencioso mientras dormía. Sus hijos llegaron desde Houston el sábado. 3 personas desconocidas para mí que lloraban por una madre que habían ignorado durante años. Durante el velorio, escuché sus conversaciones. Discutían quién se haría cargo de los gastos del funeral y si valía la pena traer el cuerpo de regreso a México. Hablaban de su madre como si fuera un problema logístico que resolver. En ese momento entendí que el abandono de ancianos no era casualidad, era epidemia. El funeral de Esperanza me cambió de maneras que no esperaba. Al ver a sus hijos fingir dolor por una madre que habían ignorado, al escuchar sus lamentos artificiales sobre no haber tenido tiempo de visitarla más, algo en mi interior se endureció de manera definitiva. No iba a convertirme en una esperanza. No iba a morir esperando visitas que nunca llegaban, amor que nunca se materializaba, reconocimiento que nunca vendría. Si mis hijos habían decidido que era una carga, entonces iba a actuar como alguien libre de cargas familiares. Esa noche tomé una decisión que cambiaría todo. Llamé a Refugio y le dije 4 palabras que sellaron el destino de mis hijos. Activa el plan completo. Durante 5 años habíamos preparado escenarios de protección. Ahora era tiempo de usarlos. ¿Estás segura, Teresa?, me preguntó. No hay vuelta atrás después de esto. Refugio, le respondí con una calma que me sorprendió. Ellos ya decidieron por mí. Ahora yo decido por ellos. El plan era elegante en su simplicidad. Cancelar todos los apoyos financieros secretos que yo les daba sin que se dieran cuenta. José no sabía que yo pagaba el seguro de su camioneta cada 6 meses. Miguel no sabía que yo había sido aval de su crédito comercial. Gabriel no sabía que yo complementaba su salario de maestro con depósitos mensuales que había disfrazado como dinero que encontré en mis cuentas viejas. Durante años, había sido su red de seguridad financiera invisible. Ahora esa red desaparecería y ellos sentirían la caída, pero había más, mucho más. Refugio me había ayudado a documentar cada conversación importante durante 5 años. Las grabaciones estaban guardadas en una caja de seguridad que solo yo podía abrir. Conversaciones donde José le decía a Miguel, en cuanto la metamos al hogar, podemos vender la casa y dividir el dinero. Donde Miguel le respondía, ¿crees que sospeche algo? Donde Gabriel agregaba, mejor que sea pronto, antes de que se le ocurra cambiar el testamento. Tenía sus propias palabras como evidencia de que mi abandono había sido planeado por dinero, no por amor. Durante mi primera semana en el hogar, desarrollé una rutina que nadie sospechaba. Todas las mañanas, después del desayuno, caminaba hasta el jardín donde había mejor señal de teléfono. Hablaba con Refugio para coordinar la siguiente fase del plan. Hablaba con Dolores, mi antigua vecina, quien me mantenía informada de todo lo que pasaba en mi casa. Hablaba con Amparo,
una amiga de la iglesia que había aceptado ayudarme con tareas específicas que mis hijos no podían saber que se estaban realizando. Dolores me contó que José había traído pintores para cambiar los colores de la casa. Patricia había contratado un diseñador de interiores para modernizar mi sala. Habían vendido mis muebles de comedor, los que compré poco a poco durante 10 años de trabajo, a un comprador de antigüedades por menos de la mitad de su valor real. Mi máquina de coser, donde había hecho toda la ropa de mis hijos cuando eran pequeños, estaba en el garaje marcada para donación. Estaban borrando mis 40 años de presencia en esa casa como si nunca hubiera existido. Teresa, me dijo Refugio durante una de nuestras llamadas, ya tenemos suficiente evidencia para proceder. ¿Cuándo quieres que empecemos? Le pedí que esperara un poco más. Quería observar hasta dónde llegaba su falta de respeto, hasta dónde estaban dispuestos a llegar antes de que los detuviera. Como maestra jubilada, había aprendido que las mejores lecciones se dan cuando el estudiante cree que no está siendo observado. Miguel vino a visitarme el domingo por la tarde. Llegó con Carmen y sus 2 hijos pequeños, Ana Sofía y Sebastián. Los niños corrieron a abrazarme con genuino cariño. Ellos no entendían por qué la abuela ya no vivía en la casa de siempre. «Abuela, ¿cuándo regresas a casa?», me preguntó Ana Sofía con 5 años de inocencia. Miguel respondió por mí. «La abuela está muy feliz aquí, ¿verdad, ma?». Antes de que pudiera responder, agregó, «Aquí tiene amigas de su edad y no tiene que preocuparse por nada». Durante esa visita, Miguel me contó sobre los gastos del hogar como si estuviera haciéndome un favor al pagarlos. «Son como 8,000 pesos mensuales, ma, pero no te preocupes. José, Gabriel y yo nos dividimos los gastos. 8,000 pesos. Habían investigado uno de los hogares más baratos de la ciudad para asegurarse de que el gasto de mamá no afectara mucho sus presupuestos. En mi casa gastaba menos de 3,000 pesos mensuales en servicios básicos, pero ahora ellos consideraban que 8,000 pesos mensuales por mi cuidado era un sacrificio económico importante. Carmen me trajo una bolsa con algunas cosas de mi casa, fotografías familiares, un suéter que había olvidado, mis lentes de lectura. Pero cuando revisé las fotografías, noté que faltaban las más importantes, especialmente las de mi boda con Roberto y algunas donde yo aparecía joven y elegante. Patricia había seleccionado qué recuerdos míos merecían acompañarme y cuáles no. Incluso mi pasado estaba siendo editado por su conveniencia. «¿Cómo se siente aquí, doña Teresa?», me preguntó Carmen con genuina preocupación. Era una mujer buena que había sido engañada sobre las circunstancias de mi traslado. «Me siento sorprendida», le respondí honestamente. Sorprendida de aprender cosas nuevas sobre las personas que creía conocer. Miguel interrumpió rápidamente. «Ma, ya vas a ver que te vas a acostumbrar. Es para lo mejor, para lo mejor». Como si él pudiera decidir qué era lo mejor para mi vida. Esa noche, después de la visita, tomé la primera acción concreta de mi plan. Llamé al banco donde Miguel había conseguido su crédito comercial con mi aval. «Buenos días», le dije a la ejecutiva. «Habla Teresa Morales. Quiero retirar mi garantía del crédito número N». La ejecutiva me explicó las implicaciones. Miguel tendría que conseguir un nuevo aval o pagar el crédito inmediatamente. «¿Está segura, señora Morales? Su hijo podría tener problemas financieros serios». «Estoy segura», respondí. «Mi hijo ya es adulto. Es tiempo de que maneje sus finanzas sin depender de su madre». Al colgar el teléfono, sentí algo que no había experimentado en años. Poder real sobre mi propia vida. Durante décadas había tomado decisiones pensando en cómo afectarían a mis hijos. Ahora, por primera vez, estaba tomando decisiones basadas en lo que era justo para mí. No era venganza, era justicia. No era crueldad, era consecuencia. No era abandono, era liberación mutua. La tercera semana en el hogar, desarrollé amistades reales con otras residentes. Guadalupe, de 75 años, había sido maestra como yo. Su historia era diferente, pero familiar. Hijos que solo la llamaban cuando necesitaban que cuidara nietos gratis, que la criticaban por meterse en sus vidas, cuando ofrecía consejos, que la trataban como empleada doméstica gratuita cuando la visitaban. «Lo que me costó más trabajo entender», me dijo Guadalupe, «es que yo les enseñé a tratarme así,
Les di tanto sin pedir nada a cambio, que aprendieron que su madre no merecía respeto, solo merecía dar. Rosa, de 80 años, había sido enfermera. Su hijo médico la había internado en el hogar temporalmente, mientras resolvía unos problemas de salud menores. Eso había sido 3 años atrás. Al principio lo esperaba cada día, me contó mientras caminábamos por el jardín. Después, cada semana, después cada mes. Ahora ya no lo espero. Aprendí que algunas personas solo nos valoran cuando nos necesitan, pero desaparecen cuando empezamos a necesitarlos nosotros. Estas conversaciones me fortalecían de maneras inesperadas. No me estaba volviendo amargada, me estaba volviendo lúcida. Estaba aprendiendo a distinguir entre amor real y amor interesado, entre familia genuina y sangre que te usa, entre madres respetadas y madres explotadas. Había sido ingenua durante 72 años. Era tiempo de ser inteligente. El viernes de mi 3ª semana, recibí una llamada que cambió mi perspectiva completamente. Era Beatriz, mi nieta de 16 años, hija de José. Había conseguido mi número a través de Dolores y me llamaba a escondidas de sus padres. «Abuela», me dijo entre lágrimas, «yo no sabía que te habían obligado a irte. Papá me dijo que tú querías mudarte porque te sentías sola». La habían mentido también a ella. Una adolescente había mostrado más preocupación genuina por mi bienestar que mis 3 hijos adultos. Beatriz me contó que la casa se sentía diferente, fría, sin mi presencia, que extrañaba nuestras tardes de cocina juntas, cuando le enseñaba las recetas de la familia, que había preguntado por qué no podía visitarme y le habían dicho que era mejor dejarme descansar y adaptarme. «Abuela, ¿es cierto que no podemos visitarte?» «Beatriz», le respondí, «pueden visitarme cuando quieran. Lo que no pueden es seguir mintiendo sobre por qué estoy aquí». Le pedí que no le dijera a sus padres sobre nuestra llamada. Necesitaba tiempo para decidir cómo protegerla del plan que estaba ejecutando. Durante mi 4ª semana, la presión financiera comenzó a manifestarse en mis hijos. Dolores me reportó que José había recibido una llamada del banco sobre problemas con el seguro de su camioneta. Miguel había llegado a casa discutiendo con Carmen sobre gastos inesperados en su negocio. Gabriel había tenido que pedir un préstamo a un compañero maestro para gastos urgentes. Ninguno relacionaba estos problemas con mi ausencia. Todavía creían que estaban ahorrando dinero al no tener que mantenerme. El jueves de esa semana, José vino al hogar con noticias que creyó que me alegrarían. «Ma, ya empezamos a arreglar los papeles de la casa. El notario dice que va a estar todo listo pronto para transferir todo a nuestro nombre. Así no tienes que preocuparte por nada». Sonreí y asentí. «Qué bueno, hijo. Seguro el notario les explica todo muy bien». Él interpretó mi respuesta como aprobación. En realidad, era satisfacción porque acababa de confirmar que su plan era exactamente el que Refugio y yo habíamos anticipado. «¿Cómo te sientes, ma? ¿Estás cómoda aquí?», me preguntó José, mirando alrededor de la habitación con una expresión que no pude descifrar. ¿Era culpa? ¿Era alivio? ¿Era ambas? «Me siento en paz», le respondí honestamente. «Estoy aprendiendo cosas nuevas sobre la vida y sobre las personas». «Me da gusto escucharte tan positiva», dijo él. «Eso significa que tomamos la decisión correcta. La decisión correcta. Como si mi vida fuera una decisión empresarial que había resultado bien». Esa noche, después de que José se fue prometiendo volver pronto, una promesa que ya sonaba hueca, me senté en el pequeño escritorio de mi habitación y escribí una carta que nunca enviaría. Una carta para la Teresa del pasado, la que trabajó doble turno durante años, la que vendió sus joyas por los estudios de sus hijos, la que nunca se compró un vestido nuevo porque los niños necesitan zapatos. Le escribí para decirle que su sacrificio había valido la pena, no porque hubiera criado hijos agradecidos, sino porque había criado una mujer lo suficientemente fuerte para defenderse cuando fuera necesario. «Querida Teresa del pasado», escribí, «vas a dar todo por ellos, y ellos van a olvidar que se los diste. Vas a sacrificar tu juventud por su futuro, y ellos van a considerar que era tu obligación. Vas a envejecer esperando su gratitud, y ellos van a verte como una carga. Pero no te preocupes, no te volverás amargada, te volverás sabia. Y cuando llegue el momento de enseñarles el valor de lo que perdieron,
tendrás las herramientas para hacerlo con dignidad. Guardé la carta en mi pequeño cajón junto a los documentos que José nunca supo que tenía. El domingo por la mañana, Refugio vino a visitarme disfrazada como una prima lejana de Guadalajara. Trajo una bolsa de dulces típicos y una carpeta escondida dentro de una revista del corazón. «Ya está todo listo, Teresa», me susurró mientras las enfermeras estaban ocupadas con otros residentes. Los documentos del notario fueron rechazados porque los poderes que presentaron son inválidos. No tienen autoridad legal para transferir nada. De hecho, han cometido varios delitos intentándolo. Me explicó que José había falsificado mi firma en varios documentos, que Miguel había mentido en el banco sobre mi incapacidad mental para justificar su solicitud de crédito, que Gabriel había intentado retirar dinero de mi cuenta usando una identificación falsificada. «Cada uno de estos actos está documentado», me dijo Refugio. «Podemos proceder legalmente cuando tú decidas». Pero yo no quería destruir a mis hijos. Quería que entendieran el valor de lo que habían perdido por su propia elección. «No quiero arruinar sus vidas», le dije a Refugio. «Y quiero que aprendan a valorar la mía». Decidimos una estrategia más sutil. En lugar de procesos criminales, simplemente revelaríamos la verdad sobre su situación financiera real sin mi apoyo secreto. Dejarían de recibir ayudas que nunca supieron que tenían. Enfrentarían las consecuencias naturales de sus decisiones económicas irresponsables. Y aprenderían que el amor filial no se puede fingir cuando ya no necesitas nada de tu madre. La revelación llegaría pronto. Pero yo quería disfrutar estos días de calma antes de la tormenta. Por primera vez en décadas, mis decisiones eran completamente mías. Nadie me decía cómo gastar mi dinero, cómo vestirme, qué hacer con mi tiempo. En el hogar tenía rutinas simples pero liberadoras. Ejercicios matutinos, lectura en la biblioteca, manualidades por la tarde, conversaciones reales con mujeres que entendían mi experiencia. Era una vida austera pero honesta, sin pretensiones ni manipulaciones. Refugio me trajo la noticia que había estado esperando. «Teresa, mañana José va a recibir una visita del banco sobre el seguro de su camioneta. Miguel va a descubrir que su crédito está en riesgo porque el aval ya no es válido. Gabriel va a encontrar que sus depósitos misteriosos ya no van a llegar». Era momento de que conocieran el verdadero costo de sus decisiones. No solo habían perdido a su madre, habían perdido a su soporte financiero invisible. Me acosté esa noche con una sensación extraña pero satisfactoria. Durante 72 años había vivido para otros. Los próximos años serían diferentes. Los próximos años serían míos. Y mis hijos iban a aprender que abandonar a quien te ama incondicionalmente tiene consecuencias que van mucho más allá de liberarse de una carga. Mañana comenzaría su verdadera educación sobre el valor de una madre. Una educación que yo había estado preparando en silencio durante 5 años. Esperando un día que esperaba nunca llegara, pero que finalmente había llegado. La mañana del lunes llegó con el sonido de teléfonos sonando en toda la ciudad. Mientras yo desayunaba tranquilamente mis huevos revueltos en el comedor del Hogar San José, mis 3 hijos comenzaban a descubrir que su madre, anciana y desorientada, había sido más astuta de lo que jamás imaginaron. José fue el primero en recibir la llamada. Refugio me contó después que había estado tomando café cuando sonó su teléfono. Era Raúl Hernández, ejecutivo del banco. «Señor Morales, tenemos un problema con el seguro de su camioneta. Al parecer, la persona que figuraba como responsable del pago ha retirado su autorización. Necesita ponerse al corriente inmediatamente o procederemos con el embargo». José no entendía. ¿Quién pagaba su seguro? Él creía que salía automáticamente de su cuenta, pero la realidad era que yo había estado cubriendo esa mensualidad durante 3 años sin que él lo supiera. Miguel recibió su sorpresa 2 horas después. El gerente de su banco comercial, licenciado Pérez, lo citó urgentemente. «Señor Morales, su aval en el crédito de refacciones ya no es válido. La señora Teresa Morales retiró su garantía. Tiene 30 días para conseguir un nuevo aval o liquidar el adeudo completo». Miguel palideció. El crédito era por 200,000 pesos, dinero que había gastado en expandir su negocio creyendo que tenía el respaldo permanente de los bienes de su madre. Sin ese aval, su negocio se iría a la bancarrota.
Gabriel tuvo una sorpresa diferente, pero igualmente devastadora. Desde hacía 2 años, recibía un depósito mensual de 4,000 pesos en su cuenta. Yo le había dicho que era dinero de una cuenta vieja que había encontrado, dividendos de una inversión que había hecho años atrás. La verdad era que yo complementaba su salario de maestro porque sabía que no le alcanzaba para vivir dignamente. Ese lunes, cuando revisó su cuenta esperando el depósito mensual, encontró solo su sueldo base, 9,000 pesos. Sin los 4,000 adicionales que yo le daba, no podría pagar su renta, su auto, ni mantener el nivel de vida al que se había acostumbrado. Durante mi segundo desayuno en el hogar, escuché a Dolores contándole a Rosa sobre las llamadas desesperadas que había recibido esa mañana. José había llamado preguntando si yo había mencionado algo sobre seguros o pagos automáticos. Miguel había preguntado si yo tenía problemas con el banco. Gabriel había preguntado si yo estaba actuando raro últimamente. Ninguno había llamado para preguntarme cómo me sentía en mi nueva situación. Solo llamaron cuando el dinero dejó de fluir. Refugio llegó al hogar disfrazada como voluntaria de la iglesia. Traía una bolsa con revistas religiosas y dulces, pero dentro tenía grabaciones de las conversaciones de mis hijos esa mañana. José había llamado al banco gritando que era imposible, que yo hubiera retirado algo sin consultarle. Miguel había acusado al banco de errores administrativos, porque mi madre no tiene capacidad para tomar esas decisiones. Gabriel había insistido en que yo estaba siendo manipulada por alguien, porque nunca había sido buena con el dinero. Teresa, me susurró Refugio mientras fingíamos rezar en la capilla del hogar. Están empezando a entender que perdieron más que una madre. Perdieron su fuente de financiamiento secreta. Me explicó que durante años, mis hijos habían vivido por encima de sus posibilidades reales porque contaban con mi apoyo económico invisible. Ahora enfrentaban la realidad de vivir solo con lo que ganaban, y esa realidad era mucho más dura de lo que esperaban. Esa tarde, José llegó al hogar más temprano que nunca. Llegó agitado, sudando, con papeles en la mano. «Ma, necesito que me firmes esto», me dijo sin saludar siquiera. «Es para aclarar un problema en el banco. Un malentendido». Los papeles eran documentos para restablecer mi garantía en sus cuentas. «¿Qué tipo de malentendido, hijo?», le pregunté con voz tranquila. «Pues que quitaron tu nombre de unas cuentas, pero fue error del sistema». «¿Yo tenía mi nombre en tus cuentas?», pregunté, fingiendo confusión. «Ma, no te hagas la que no sabe. Siempre has ayudado con estos temas». Por primera vez en mi vida, le dije no a José. «Hijo, estoy vieja y, según tú, desorientada. Mejor que manejes tus cosas tú solo». Su cara cambió de sorpresa a irritación. «Ma, no es momento para juegos. Es serio». «Muy serio», respondí. «Tan serio que deberías haberlo manejado sin involucrar a tu madre anciana». Se fue furioso, prometiendo volver con Miguel y Gabriel para hablar en serio conmigo. Era la primera vez que lo veía perder el control, y me di cuenta de que nunca había enfrentado problemas financieros reales, porque yo siempre había estado ahí para resolverlos. Esa noche, mientras las otras residentes veían televisión en la sala común, yo me quedé en mi habitación recordando cómo había llegado a ser la red de seguridad económica de mis hijos sin que ellos lo valoraran. Todo comenzó cuando José se casó con Patricia. Habían pedido prestado para la boda más de lo que podían pagar. Un mes después del matrimonio, José llegó a mi casa llorando. «Ma, nos van a embargar todo». Patricia no sabía que yo tenía deudas. Vendí mis aretes de oro, los únicos que me quedaban de mi madre, para ayudarles. «Es solo esta vez», me prometió José. «Te pago en 3 meses». Nunca me pagó, pero 6 meses después llegó con otro problema. Necesitaba dinero para el enganche de un departamento. «Es una oportunidad única, ma. Si no la tomamos ahora, nunca vamos a tener casa propia». Saqué dinero de mi cuenta de ahorros, dinero que había guardado para mis gastos de vejez. «Esta sí te la pago, ma, con intereses». Nunca vi ese dinero tampoco, pero cuando nació Beatriz, José llegó con más necesidades: carriola, cuna, pañales, ropa. «Es tu nieta, ma. Sé que quieres lo mejor para ella». Miguel siguió el patrón de su hermano mayor.
Cuando decidió independizarse y poner su negocio de refacciones, llegó con una propuesta de negocio. Yo pondría el dinero, él pondría el trabajo, y dividiríamos las ganancias. Puse el dinero, él puso el trabajo, pero las ganancias siempre se reinvertían en hacer crecer el negocio. Cuando conoció a Carmen y se casaron, necesitaba más capital para impresionar a la familia de ella. Cuando Carmen quedó embarazada, necesitaba un local más grande porque tenía que pensar en el futuro de su familia. Gabriel fue el más sutil pero igual de dependiente. Como maestro, siempre tenía gastos educativos, cursos, libros, materiales. Ma, si me especializo, puedo ganar más y te voy a poder ayudar. Nunca me ayudó, pero siempre necesitaba más ayuda. Cuando se compró su auto, cuando se mudó a un departamento mejor, cuando empezó a salir con Esperanza y necesitaba verse bien para impresionarla. Cada gasto se justificaba como inversión en su futuro. Pero ese futuro nunca incluía regresar el favor a su madre. Durante 40 años había sido su banco personal sin intereses, su seguro de vida sin primas, su fondo de emergencia sin condiciones. Pero para ellos no era generosidad de mi parte, era obligación. Era lo que las madres hacían por sus hijos. Nunca me agradecieron porque nunca consideraron que tuviera otra opción. Dar era mi naturaleza. Recibir no era la de ellos. Hasta ahora, el martes por la mañana, recibí 3 llamadas casi simultáneas. Primero José: Ma, vengo con Miguel y Gabriel esta tarde. Tenemos que aclarar unas cosas. Después Miguel: Ma, necesitamos hablar urgente. Hay problemas en el banco que tienes que ayudarnos a resolver. Finalmente Gabriel: Ma, algo raro está pasando con mis cuentas. Tú no has hecho nada, ¿verdad? Por primera vez en décadas, mis hijos me necesitaban urgentemente, no para cuidar nietos gratis o para que cocinara los domingos, sino para resolver crisis financieras que amenazaban sus vidas cómodas. Refugio me visitó esa mañana con noticias que me hicieron sonreír tristemente. Patricia había ido a la casa de Dolores preguntando si yo había escondido dinero antes de irme al hogar. Carmen había llamado a varias de mis antiguas vecinas preguntando si yo había mencionado hacer cambios en mis cuentas. Esperanza, la novia de Gabriel, había preguntado en la escuela donde trabajaba Gabriel si alguien sabía algo sobre problemas familiares económicos. Mis nueras estaban empezando a entender que habían perdido más que una suegra. Habían perdido su fuente de estabilidad financiera. Teresa, me dijo Refugio, hay algo más que debes saber. José ha estado preguntando por abogados especializados en incapacidad mental. Quiere declararte incompetente para manejar tus propios bienes. La noticia no me sorprendió, pero sí me dolió profundamente. Mi hijo mayor, al que había cargado en brazos durante las noches de fiebre cuando era bebé, estaba dispuesto a destruir mi dignidad legal para acceder a mi dinero. ¿Qué tan lejos puede llegar con eso?, pregunté. No muy lejos, respondió Refugio. Tienes evaluaciones médicas recientes que confirman tu perfecta capacidad mental, pero el hecho de que lo intente dice mucho sobre su desesperación. Durante mi terapia ocupacional esa tarde, mientras tejía un suéter que nunca terminaría, reflexioné sobre los recuerdos que más dolían. No eran los sacrificios económicos. Esos habían sido mi elección. Lo que más dolía eran los momentos cuando intenté ser más que un banco familiar y fui rechazada, como cuando José cumplió 30 años y preparé una cena especial para celebrarlo. Patricia llegó tarde, Miguel canceló a último momento, Gabriel vino, pero estuvo toda la noche contestando mensajes de trabajo. Nadie notó que había cocinado todos sus platillos favoritos de la infancia. O como cuando Miguel se graduó de la universidad. Yo había pagado sus estudios vendiendo mis pocas joyas y trabajando turnos extra, pero durante la ceremonia, él solo agradeció a su esposa por su apoyo y a Dios por las oportunidades. No mencionó a la madre que había trabajado doble turno durante 5 años para pagar su carrera. Después, cuando le pregunté por qué no me había mencionado, me dijo: «Ay, Asma, se sobreentiende que los papás apoyan a los hijos. No tenía que decirlo». O como el día que Gabriel trajo a Esperanza a conocerme. Había limpiado la casa durante 3 días, cocinado su comida favorita, comprado flores frescas.
Cuando llegaron, Gabriel le presentó la casa como si fuera suya. Mira, este es nuestro patio, esta es nuestra cocina. Yo era invisible en mi propia casa. Esperanza me trató amablemente, pero como a una empleada doméstica, no como a la dueña del hogar. Cuando se fueron, escuché a Gabriel decirle: «Cuando nos casemos, vamos a remodelar todo esto para que se vea más moderno». Los recuerdos más dolorosos eran los cumpleaños olvidados, las celebraciones donde era cocinera en lugar de invitada, las conversaciones donde mis opiniones no contaban porque ya estaba muy vieja para entender cómo funcionaba el mundo moderno. Había sido madre por décadas, pero nunca había sido tratada como matriarca respetada. Era la mujer que resolvía problemas económicos, no la mujer cuya sabiduría se buscaba o cuya compañía se disfrutaba. El miércoles llegó con la visita que había estado esperando. José, Miguel y Gabriel aparecieron juntos en el hogar San José como una delegación oficial. Llegaron serios, vestidos formalmente, con carpetas llenas de papeles. La enfermera me preguntó si quería recibirlos en privado o en la sala común. «Os en la sala común», decidí. No tengo nada que esconder de las demás residentes. En realidad, quería testigos de lo que estaba segura sería una conversación reveladora. José tomó la palabra como líder natural. «Ma, venimos porque hay problemas serios en el banco. Alguien ha estado haciendo cambios en tus cuentas sin tu autorización». «¿Qué tipo de cambios?», pregunté con genuina curiosidad. Miguel se adelantó. «Han retirado tu nombre de cuentas donde eras aval. Han cancelado pagos automáticos que tenías programados». Gabriel agregó: «Ma, alguien se está aprovechando de tu situación. Necesitamos que nos autorices a investigar». Era fascinante escuchar cómo transformaban la realidad para ajustarla a sus necesidades. Yo había tomado decisiones conscientes sobre mi propio dinero, pero para ellos era imposible que su madre, anciana, pudiera actuar de manera independiente. Tenía que ser manipulación externa. «¿Y quién creen que me está manipulando?», pregunté. José respondió inmediatamente: «Probablemente alguien de aquí del hogar, o algún abogado sin escrúpulos que se aprovecha de adultos mayores». «Hijos», les dije con la voz más calmada que pude, «yo tomé esas decisiones». El silencio que siguió fue elocuente. José reaccionó primero. «Ma, tú no entiendes las consecuencias de esas decisiones. Nos estás afectando a todos». «¿Cómo los estoy afectando?», pregunté. Miguel explotó. «Ma, mi negocio se puede ir a la bancarrota sin tu aval. Tengo empleados que dependen de mí». Gabriel añadió: «Ma, sin esos depósitos no puedo pagar mi renta. Me van a correr de mi departamento». Era la primera vez que hablaban abiertamente sobre el dinero que habían estado recibiendo de mí. Durante años habían fingido que eran autosuficientes, que no necesitaban ayuda de la vieja. Ahora, enfrentados con la realidad de vivir sin mi apoyo financiero, finalmente admitían que toda su estabilidad económica dependía de una madre a la que acababan de meter en un hogar de ancianos. «¿Y por qué creen que debo seguir apoyándolos financieramente?», pregunté. La pregunta los desconcertó porque nunca habían considerado que tuvieran que justificar recibir mi dinero. José intentó apelar a la culpa. «Ma, somos tu familia. Es natural que te preocupes por nuestro bienestar». Miguel intentó apelar a la lástima. «Ma, si mi negocio quiebra, Carmen y los niños van a sufrir». Gabriel intentó apelar al orgullo. «Ma, si me corren del departamento, ¿qué van a decir los vecinos? Que tu hijo maestro no puede ni pagar renta». «Hijos», les respondí, «durante 40 años me preocupé por su bienestar, mientras ustedes se preocupaban por el propio. Durante 40 años evité que sufrieran las consecuencias de sus decisiones económicas. Ahora ustedes consideran que soy una carga, que estoy mejor aquí en el hogar, que no entiendo el mundo moderno. Muy bien. Una vieja que no entiende nada no debería estar tomando decisiones financieras que afectan a jóvenes inteligentes como ustedes». José se puso de pie, claramente frustrado. «Ma, no seas así. Sabes que te queremos». «¿Me quieren?», pregunté. «Hace 3 semanas que me trajeron aquí. José me ha visitado una vez por 10 minutos. Miguel vino con los niños pero se fue en cuanto pudo. Gabriel no ha dado señales de vida. Si esto es querer, prefiero que no me quieran tanto». Miguel intentó justificarse. «Ma,
Hemos estado ocupados resolviendo problemas. Por eso no hemos podido venir más seguido. Exacto, respondí. Están ocupados con sus problemas. Yo ya no soy su problema. Soy problema del Hogar San José. Dejen que el hogar resuelva mis decisiones financieras también. Gabriel, que había estado callado, finalmente habló con voz quebrada. Ma, ¿nos vas a castigar así? ¿Vas a arruinar nuestras vidas porque estás enojada? Sus palabras me partieron el corazón, pero no por la razón que él esperaba. Me dolía darme cuenta de que para mi hijo menor, ser responsable de sus propias decisiones económicas era un castigo de mi parte, que vivir con lo que ganaba en lugar de recibir subsidios secretos de su madre era arruinar su vida. Gabriel, le dije, no los estoy castigando, los estoy liberando. Ya no tienen que fingir que no necesitan a su madre, ya no tienen que visitarla por obligación, ya no tienen que incluirla en planes familiares. Son libres. José intentó una última estrategia. Ma, si no cambias de opinión, vamos a tener que tomar medidas legales. Un juez va a evaluar si estás en condiciones de manejar tu dinero. Era la amenaza que había estado esperando. José, le respondí con una sonrisa triste. Tu madre trabajó 40 años, crió 3 hijos sola, administró una casa durante décadas, y hasta hace 3 semanas tomaba todas las decisiones de su vida sin ayuda. Si un juez determina que de repente me volví incapaz exactamente cuando dejé de darles dinero, será una coincidencia muy interesante. Se fueron prometiendo volver con ayuda profesional para que yo entendiera las consecuencias de mis decisiones. Después de que se fueron, Guadalupe se acercó a mí con lágrimas en los ojos. Teresa, acabas de hacer lo que yo nunca tuve valor de hacer. Rosa agregó, tus hijos no entienden ahora, pero algún día van a valorar la lección que les está dando. Esperanza, mi antigua compañera de cuarto que había muerto, habría estado orgullosa. Finalmente había dejado de esperar visitas que no llegaban con amor genuino. Esa noche, Refugio me llamó para reportar los movimientos de mis hijos. José había consultado con 3 abogados diferentes sobre procedimientos de incapacidad mental. 2 de ellos le habían explicado que era prácticamente imposible sin evidencia médica clara y que cualquier intento podría considerarse elder abuse. Miguel había ido al banco a rogar una extensión en su crédito, pero sin aval válido no había nada que hacer. Gabriel había tenido que mudarse a un departamento más barato y había vendido su auto para conseguir dinero para el depósito. Teresa, me dijo Refugio, están desesperados. Patricia ha estado preguntando en la colonia si alguien sabe de abogados baratos. Carmen está considerando regresar a trabajar porque el ingreso de Miguel ya no alcanza. Esperanza rompió con Gabriel porque dice que no puede estar con alguien que no tiene sus finanzas en orden cero. Los problemas se multiplicaban como fichas de dominó cayendo. Durante años, mi apoyo económico invisible había mantenido estables sus vidas. Sin ese apoyo, la realidad de sus decisiones financieras irresponsables se volvía evidente. Durante mi 5ª semana en el hogar, desarrollé una rutina que me daba paz interior. Despertaba a las 6, antes que las demás residentes, y salía al jardín a caminar entre las flores. Era mi momento de reflexión privada, cuando podía procesar los cambios en mi vida sin interrupciones. En esas caminatas matutinas, entendí algo fundamental. Durante 70 años, había vivido reactivamente, respondiendo a las necesidades de otros. Ahora, por primera vez, estaba viviendo proactivamente, tomando decisiones basadas en lo que era correcto para mí. El viernes de esa semana recibí una visita inesperada. Beatriz, mi nieta de 16 años, había faltado a la escuela para venir a verme. Llegó en transporte público, con los ojos rojos de llorar, cargando una mochila con mis fotografías favoritas, las que Patricia había decidido que no merecían acompañarme al hogar. «Abuela», me dijo abrazándome fuerte, «papá dice que te has vuelto egoísta y que no quieres ayudar a la familia. Pero yo sé que eso no es cierto. ¿Qué está pasando realmente?» Era el momento más difícil desde que había comenzado este proceso. Beatriz era inocente en todo esto, pero era lo suficientemente inteligente para darse cuenta de que los adultos le estaban mintiendo. «Beatriz», le dije, «¿tú crees que yo soy egoísta?» «Por supuesto que no, abuela. Tú siempre nos has dado todo». «Exacto», respondí.
Siempre di todo. Ahora sus papás están molestos porque ya no tengo nada más que dar. Le expliqué, en términos que pudiera entender, que los adultos a veces cometen errores y que cuando esos errores tienen consecuencias, es fácil culpar a otros en lugar de asumir responsabilidad. Beatriz me contó que la casa se sentía diferente, que sus papás discutían sobre dinero todas las noches, que había escuchado a José decir que todo sería más fácil si mamá no estuviera actuando así. Abuela, ¿es cierto que decidiste vivir aquí? No, mi amor, le respondí honestamente. Sus papás decidieron que era mejor para todos si yo vivía aquí. Pero ahora que estoy aquí, estoy aprendiendo que tal vez tenían razón. Es mejor para todos. ¿Pero tú estás triste?, me preguntó. Al principio sí, admití, pero ahora estoy en paz. Le pedí a Beatriz que guardara nuestras conversaciones en privado. No porque tuviera algo que esconder, sino porque los adultos de la familia estaban pasando por un proceso de aprendizaje que era necesario para su crecimiento. Cuando terminen de aprender lo que necesitan aprender, le dije, tal vez las cosas cambien. Beatriz se fue prometiendo visitarme cada semana, sin importar lo que dijeran sus papás. Era el único lazo familiar genuino que me quedaba, y también el más puro. Esa noche, mientras escribía en mi pequeño diario personal, reflexioné sobre las lecciones que mis hijos estaban aprendiendo. José estaba aprendiendo que el éxito financiero, basado en el apoyo secreto de otros, es frágil e insostenible. Miguel estaba aprendiendo que expandir un negocio sin capital propio es arriesgado y potencialmente desastroso. Gabriel estaba aprendiendo que vivir por encima de sus medios reales tiene consecuencias relacionales y económicas. Pero la lección más importante que estaban aprendiendo era sobre el valor real de una madre. Durante décadas me habían visto como alguien cuyo papel era dar sin recibir, apoyar sin ser apoyada, amar sin ser amada de regreso. Ahora, enfrentados con las consecuencias de perder ese apoyo, comenzaban a entender que habían perdido más que dinero. Habían perdido a la persona que más los había amado en el mundo, y la habían perdido por su propia elección. El sábado por la mañana, Dolores me llamó con noticias que me hicieron sonreír tristemente. José había ido a su casa a preguntarle si yo había mencionado estar enojada con la familia antes de irme al hogar. Miguel había preguntado si yo había dicho algo sobre cambiar mis testamentos o cuentas. Gabriel había preguntado si yo había mencionado sentirme abandonada o no querida. Era fascinante cómo intentaban encontrar explicaciones externas para decisiones que yo había tomado basándome en su propio comportamiento hacia mí. Ninguno de ellos había preguntado cómo me sentía realmente en el hogar. Ninguno había preguntado si necesitaba algo para estar más cómoda. Ninguno había preguntado si me gustaba la comida, si tenía amigas, si extrañaba algo de mi vida anterior. Sus preguntas se centraban exclusivamente en entender por qué había tomado decisiones financieras que los afectaban negativamente. Incluso en su supuesta preocupación por mi bienestar, la verdadera preocupación era por su propio bienestar económico. El domingo por la tarde, mientras otras residentes recibían visitas familiares, yo me senté en el jardín a leer un libro que había tomado de la biblioteca del hogar, La fortaleza de ser mujer. Después de los 70, era una lectura reveladora sobre mujeres que habían encontrado su verdadera identidad después de décadas de vivir para otros. Me reconocí en muchas de las historias. Madres que habían sacrificado sus sueños por los sueños de sus hijos. Esposas que habían perdido su identidad en el matrimonio. Mujeres que habían llegado a la vejez sin saber quiénes eran realmente cuando no estaban sirviendo a otros. Una frase del libro me impactó profundamente. El mayor regalo que una madre puede dar a sus hijos adultos es la libertad de crecer sin su red de seguridad constante. Durante décadas, había creído que el amor materno significaba proteger a mis hijos de todas las consecuencias de sus decisiones. Ahora entendía que ese tipo de amor, en realidad, era sobreprotección que les impedía madurar emocionalmente y financieramente. Al cerrar el libro esa noche, supe que estaba en el camino correcto. No estaba siendo cruel con mis hijos. Estaba siendo finalmente honesta con ellos y conmigo misma. Durante 72 años había vivido la vida que otros esperaban de mí. Los próximos años serían diferentes. Los próximos años serían auténticamente míos.
Y mis hijos, finalmente aprenderían a vivir auténticamente las suyas, sin la red invisible de una madre que ya no estaba dispuesta a rescatarlos de las consecuencias de sus propias decisiones. Mañana comenzaría mi 6ª semana en el Hogar San José, pero también comenzaría la 3ª semana de la nueva vida de mis hijos, una vida donde tendrían que enfrentar la realidad de sus decisiones sin el apoyo secreto de una madre que finalmente había decidido amarse a sí misma tanto como los había amado a ellos. La 6ª semana en el Hogar San José comenzó con una revelación que cambiaría todo para siempre. Refugio llegó el lunes por la mañana con noticias que me llenaron de una tranquilidad extraña. Mis hijos habían cruzado una línea que ya no tenía regreso. Durante el fin de semana, José había contratado a un investigador privado para que revisara mis actividades sospechosas en el hogar. Miguel había sobornado a una empleada de limpieza para que revisara mis pertenencias personales. Gabriel había intentado convencer a la directora del hogar de que yo estaba siendo manipulada por influencias externas. Teresa, me dijo Refugio mientras fingíamos revisar revistas en la sala común. Ya no se trata de dinero, se trata de control. Quieren probar que eres incapaz de tomar decisiones para justificar todo lo que han hecho y van a hacer. Era exactamente lo que había temido, pero también lo que había estado esperando. Mis hijos habían revelado su verdadera naturaleza. No estaban preocupados por mi bienestar, estaban desesperados por mantener el acceso a mi patrimonio. El investigador privado era un hombre de unos 50 años llamado Ricardo Vázquez. Había venido disfrazado como familiar de otra residente, pero Guadalupe lo identificó inmediatamente. Teresa, ese señor estuvo haciendo preguntas raras sobre ti en la recepción. Quería saber con quién hablas, quién te visita, si recibes llamadas extrañas. Era obvio que José había gastado dinero que no tenía para contratar servicios que esperaba no necesitar si yo entraba en razón rápidamente. La empleada de limpieza que Miguel había sobornado se llamaba Leticia. Era una mujer joven con 2 hijos pequeños que necesitaba el dinero extra que Miguel le había ofrecido. Rosa la había visto revisando mi habitación cuando yo estaba en terapia ocupacional. Teresa, me dijo Rosa, esa muchachita estaba buscando algo específico en tu closet y tus cajones. Cuando me vio, se puso muy nerviosa y se fue corriendo. Era claro que Miguel le había dado instrucciones sobre qué buscar. Probablemente documentos financieros o evidencia de manipulación externa. Gabriel había tenido una conversación de 40 minutos con la directora, doctora Carmen Villarreal. La doctora me citó después para contarme sobre la conversación. Señora Teresa, su hijo está muy preocupado por su bienestar. Dice que usted nunca había tomado decisiones financieras importantes sola y que está actuando de manera muy diferente desde que llegó aquí. Le expliqué a la doctora que era exactamente lo contrario. Por primera vez en décadas estaba tomando decisiones basadas en mi propio criterio en lugar de en las necesidades de otros. Doctor, le dije, durante 40 años mis decisiones se basaron en proteger y apoyar a mis hijos. Ahora mis decisiones se basan en protegerme y apoyarme a mí misma. Para ellos, eso es evidencia de incapacidad mental. Para mí, es evidencia de crecimiento personal. La doctora sonrió con comprensión. Señora Teresa, en mis 20 años trabajando con adultos mayores, he visto muchos casos como el suyo. Familias que confunden dependencia económica con amor filial. Su respuesta me dio la tranquilidad de saber que tenía apoyo profesional si mis hijos escalaban sus intentos de declararme incapaz. Ese mismo lunes tomé una decisión que había estado posponiendo. Era tiempo de revelar toda la verdad sobre mi situación financiera real. Durante 5 años, Refugio y yo habíamos preparado no solo medidas de protección, sino también estrategias de revelación progresiva. Mis hijos creían que conocían mi patrimonio completo, pero la realidad era muy diferente. Habían visto solo la superficie de mis recursos económicos. Refugio había estructurado mis bienes de manera que la casa donde vivían mis hijos era solo una de varias propiedades que poseía. Mis cuentas bancarias visibles eran solo una fracción de mis ahorros reales. Mi testamento oficial, que ellos habían visto, era solo uno de varios documentos legales que determinaban la distribución de mi patrimonio. Durante años, había mantenido esta estructura compleja no por desconfianza, sino por prudencia.
La misma prudencia que me había llevado a trabajar doble turno durante décadas para asegurar el futuro de mi familia. Es momento de que conozcan la verdad completa, le dije a Refugio. No para castigarlos, sino para que entiendan exactamente lo que han perdido con sus decisiones. Refugio sonrió con una mezcla de admiración y anticipación. Teresa, cuando sepan la realidad completa de tu situación económica, van a entender que no perdieron una madre dependiente. Perdieron una madre que era económicamente independiente y que los había estado protegiendo sin que se dieran cuenta. El martes por la mañana, mientras desayunaba tranquilamente en el comedor del hogar, comenzó la primera fase de la revelación. José recibió una llamada de su banco, informándole que el seguro de su camioneta no era el único servicio que había perdido. Su cuenta de ahorros para el retiro, que él creía que había estado creciendo con sus propias aportaciones, en realidad había estado recibiendo depósitos mensuales de una cuenta externa que ya no era válida. Sin esos depósitos, su fondo de retiro era prácticamente inexistente. Miguel descubrió que el local donde operaba su negocio de refacciones no estaba a su nombre como él creía. Durante 3 años, yo había estado pagando la renta directamente al propietario para evitar que Miguel se atrasara en los pagos. El propietario, señor Ramírez, lo citó para informarle que su benefactor anónimo había cancelado el acuerdo y que necesitaba empezar a pagar la renta completa desde el siguiente mes o desalojar el local. Gabriel recibió la sorpresa más grande de todas. El departamento donde vivía, que él creía que estaba rentando a precio especial por ser maestro, en realidad estaba siendo subsidiado por una beca de vivienda para educadores que yo había establecido y financiado durante 2 años. La Fundación Educativa, que le enviaba cheques mensuales para complementar su renta, era una entidad que Refugio había creado con mi dinero para apoyar maestros de escuelas públicas, específicamente para apoyar a Gabriel sin que él supiera que el dinero venía de su madre. Refugio, le dije durante nuestra llamada telefónica de esa tarde, quiero que entiendan que no estoy siendo vengativa, estoy siendo transparente. Durante años mantuve estos apoyos en secreto para proteger su orgullo. Ahora que han decidido que soy una carga, ya no hay razón para mantener los secretos. Era liberador decir la verdad después de años de manejar mis finanzas como una operación de inteligencia familiar. El miércoles trajo la primera confrontación real desde que había comenzado este proceso. José, Miguel y Gabriel llegaron al hogar acompañados de un abogado que habían contratado colectivamente, licenciado Hernán Solís, especialista en Derecho de Familia y procedimientos de incapacidad. Era un hombre de unos 60 años, bien vestido, con la actitud condescendiente de alguien acostumbrado a intimidar a adultos mayores vulnerables. Señora Morales, me dijo el licenciado Solís, sus hijos están muy preocupados por las decisiones financieras que ha estado tomando. Como su abogado, les he aconsejado que busquemos una evaluación médica completa para determinar si está en condiciones de manejar asuntos complejos. Era exactamente la estrategia que Refugio y yo habíamos anticipado. Licenciado, le respondí con voz tranquila. Tengo evaluaciones médicas de hace 3 semanas que confirman mi perfecta capacidad mental. ¿Mis hijos le dijeron eso? José se adelantó. Ma, esas evaluaciones fueron hechas aquí en el hogar. Necesitamos evaluaciones independientes, de médicos que no estén influenciados por la situación actual. Era fascinante escucharlo hablar como si el Hogar San José fuera una conspiración diseñada para manipular mi mente. José, le dije, ¿tú consideras que los médicos de aquí no son competentes? Porque si es así, ¿por qué me trajeron a un lugar donde los médicos no son confiables? Miguel intentó una aproximación diferente. Ma, no se trata de si puedes tomar decisiones. Se trata de que las decisiones que estás tomando no tienen sentido. Estás lastimando a tu propia familia sin razón. Miguel, le respondí, durante 40 años tomé decisiones que beneficiaron a mi familia sin beneficiarme a mí. Ahora estoy tomando decisiones que me benefician a mí. ¿Eso te parece irracional? El licenciado Solís tomó notas furiosamente, probablemente planeando usar mis palabras como evidencia de egoísmo patológico o algo similar. Gabriel,
que había permanecido callado, finalmente habló. Ma, ¿no entiendes que si nuestras vidas se arruinan, los nietos también van a sufrir? ¿No te importan Ana Sofía y Sebastián? Era la carta emocional más poderosa que podían jugar, y lo sabían. Gabriel, le respondí, me importan tanto mis nietos que quiero que crezcan en familias donde los adultos son responsables de sus propias decisiones económicas. No quiero que aprendan que el amor significa rescatar constantemente a las personas de las consecuencias de sus actos irresponsables. El licenciado Solís intervino. Señora Morales, con todo respeto, sus hijos han sido responsables durante años, han trabajado, han construido familias, han contribuido a la sociedad. Las dificultades actuales son consecuencia directa de decisiones súbitas e inexplicables de su parte. Licenciado, le respondí, mis hijos le contaron que durante los últimos 5 años he pagado el seguro del auto de José, la renta del local de Miguel y parte de la renta del departamento de Gabriel sin que ellos lo supieran. El silencio que siguió fue revelador. Claramente, mis hijos no le habían contado al licenciado Solís la extensión real de mi apoyo financiero. Habían presentado la situación como si yo hubiera tomado decisiones financieras irracionales que los perjudicaban, sin mencionar que esas decisiones consistían en dejar de subsidiar secretamente sus vidas adultas. No, señora, respondió el licenciado. Esa información no fue mencionada en nuestras conversaciones. Entonces, permítame darle información más completa. Continué. Durante los últimos 5 años, he proporcionado apoyo financiero directo e indirecto a mis 3 hijos por un monto aproximado de 300,000 pesos anuales. Ese apoyo incluía pagos de seguros, subsidios de renta, avales para créditos, complementos salariales y fondos de emergencia. Mis hijos construyeron sus vidas financieras basándose en ese apoyo, pero nunca lo reconocieron como tal porque lo mantenía secreto para proteger su orgullo. José palideció. Ma, eso no es cierto. Nosotros nunca te pedimos tanto dinero. Exacto, José, respondí. Nunca me pidieron nada directamente. Pero cuando necesitaban ayuda con emergencias, que se repetían cada pocos meses, yo las resolvía. Cuando sus gastos no cuadraban con sus ingresos, yo cubría la diferencia. Cuando tomaban decisiones financieras arriesgadas, yo proporcionaba la red de seguridad. Ustedes vivían como si fueran económicamente independientes. Pero yo mantenía esa ilusión con mi dinero. Miguel intentó defenderse. Ma, si hubiéramos sabido que estabas gastando tanto en nosotros, ¿Habrían qué, Miguel? Lo interrumpí. ¿Habrían vivido de acuerdo a sus medios reales? ¿Habrían tomado decisiones más responsables? ¿Habrían valorado más el sacrificio que estaba haciendo? Gabriel añadió débilmente. Ma, pensábamos que podías permitirte ayudarnos. Podía permitírmelo, respondí. Pero ustedes nunca se preguntaron a qué costo personal. Nunca preguntaron si yo tenía otros planes para ese dinero. Nunca consideraron que tal vez me gustaría gastar mis ahorros en mí misma después de 40 años de gastarlos en ustedes. El licenciado Solís pidió un receso para hablar privadamente con mis hijos. Desde donde estaba sentada, podía ver gestos de frustración y voces elevadas. Claramente, la información que acababa de revelar cambiaba completamente el contexto legal de la situación. No era una anciana tomando decisiones irracionales. Era una mujer económicamente competente tomando decisiones racionales sobre el uso de sus propios recursos. Cuando regresaron, el licenciado Solís había cambiado completamente su tono. Señora Morales, entiendo que ha habido malentendidos sobre la naturaleza de los arreglos financieros familiares. Sin embargo, sus hijos siguen preocupados por decisiones que consideran abruptas y potencialmente perjudiciales para la unidad familiar. Licenciado, le respondí, la unidad familiar se rompió cuando mis hijos decidieron que era mejor para todos que yo viviera en una institución. Mis decisiones financieras simplemente reflejan esa nueva realidad. José hizo un último intento. Ma, si regresa a casa, podemos hablar de todos estos temas. Podemos llegar a acuerdos que funcionen para todos. Era la oferta que había estado esperando, pero ya era demasiado tarde. José, le dije, ustedes me trajeron aquí porque decidieron que era lo mejor para todos.
Ahora yo he decidido que quedarse aquí es lo mejor para mí. Por primera vez en mi vida, estoy tomando decisiones basadas en lo que es mejor para Teresa Morales, no en lo que es mejor para la familia Morales. Miguel intentó una aproximación emocional. Ma, extrañamos tenerte en casa. Los niños preguntan por ti. La casa no es lo mismo sin ti. Miguel, le respondí. Durante las últimas 3 semanas he tenido más conversaciones genuinas con las residentes de este hogar que las que tuve con ustedes durante los últimos 3 años. Aquí no soy una proveedora de servicios financieros. Soy una persona respetada por su experiencia y sabiduría. Gabriel finalmente mostró una honestidad que me sorprendió. Ma, tienes razón. No valoramos todo lo que hacías por nosotros, pero no sabíamos que estabas gastando tanto de tu dinero en ayudarnos. Si hubiéramos sabido... Gabriel, lo interrumpí. El problema no es que no sabían cuánto gastaba. El problema es que nunca preguntaron. Durante años, recibieron ayuda financiera y la dieron por garantizada. Nunca se preguntaron de dónde venía ese dinero. Nunca se preocuparon por si yo podía permitírmelo. Nunca consideraron si tal vez yo tenía otros planes para mis ahorros. El licenciado Solís se despidió educadamente, claramente entendiendo que no había base legal para proceder con una declaración de incapacidad. Después de que se fueron, la doctora Villarreal se acercó a mí. Señora Teresa, manejó esa situación con una dignidad impresionante. Es claro que sus decisiones son racionales y están bien fundamentadas. Era la validación profesional que necesitaba para confirmar que estaba en el camino correcto. Esa noche, mientras reflexionaba sobre la confrontación del día, entendí que había pasado un punto de no retorno. Mis hijos ahora sabían que no estaba actuando por senilidad o manipulación externa. Estaba actuando con plena conciencia y determinación. Ya no podían convencerse de que esto era temporal o reversible. Tenían que enfrentar la realidad de que habían perdido permanentemente el acceso a mi apoyo financiero y que esa pérdida era consecuencia directa de sus propias decisiones. El jueves por la mañana, Refugio llegó con documentos que marcarían la siguiente fase de mi transformación. Durante 5 años, habíamos preparado no solo medidas defensivas, sino también medidas proactivas para mi nueva vida. Teresa, me dijo, es momento de que conozcas la extensión completa de tu independencia financiera. Me mostró documentos que revelaban la verdad completa sobre mi patrimonio. Además de la casa donde vivían mis hijos, poseía 2 propiedades más en la ciudad, un apartamento en la playa que había comprado como inversión y un portafolio de inversiones que había estado creciendo durante 1 década. ¿Cómo es posible que tenga todo esto?, pregunté, genuinamente sorprendida por la extensión de mis propios bienes. Refugio sonrió. Teresa, durante 40 años trabajaste y ahorraste de manera muy disciplinada. Cada peso que no gastaste en lujos para ti misma fue invertido sabiamente. Mientras tus hijos creían que eras una madre de clase media con ahorros modestos, en realidad eras una mujer de considerable independencia económica que elegía vivir de manera austera para poder apoyar a su familia. La revelación me cambió la perspectiva sobre mi situación de manera fundamental. No era una anciana abandonada dependiendo de la caridad de sus hijos para pagar un hogar. Era una mujer económicamente independiente que había elegido temporalmente vivir en una institución mientras decidía cómo reestructurar su vida. El hogar San José no era mi destino final. Era mi refugio temporal, mientras mis hijos aprendían las consecuencias de sus decisiones y yo decidía cuál sería mi siguiente capítulo. Refugio, le dije, quiero que mis hijos sepan toda la verdad, no solo sobre el dinero que dejé de darles, sino sobre el dinero que tengo disponible para hacer lo que yo decida hacer. Era tiempo de que entendieran que no me habían despojado de mi independencia. Habían renunciado voluntariamente al privilegio de ser parte de mi vida independiente. El viernes llegó con la revelación final. Refugio organizó una reunión en su oficina donde mis hijos conocerían la extensión completa de mi patrimonio real. Los citó bajo el pretexto de resolver definitivamente los malentendidos sobre las finanzas de su madre. José, Miguel y Gabriel llegaron esperando una oportunidad de negociar mi regreso a casa y la restauración de mi apoyo financiero. En lugar de eso,
Descubrieron que habían subestimado completamente la independencia económica de la mujer que acababan de abandonar. «Caballeros», les dijo Refugio, «su madre me ha autorizado a compartir con ustedes información completa sobre su situación patrimonial». Les mostró documentos que revelaban propiedades que no sabían que existían, inversiones que habían estado creciendo en silencio, cuentas bancarias que nunca habían visto. Su madre no es una anciana dependiente que necesita su apoyo financiero. Es una mujer económicamente independiente que ha estado apoyándolos a ustedes por elección propia, no por necesidad. José fue el primero en reaccionar. «Esto no puede ser real. Ma nunca nos ocultaría información tan importante». «José», respondió Refugio, «su madre no les ocultó nada. Ustedes nunca preguntaron sobre sus finanzas más allá de lo que necesitaban para sus propios beneficios. Asumieron que conocían su situación económica completa porque conocían la porción que ella compartía con ustedes». Miguel estaba visiblemente conmocionado. «¿Está diciendo que Ma tiene dinero suficiente para cualquier cosa que quiera hacer?» «Exactamente», confirmó Refugio. «Su madre tiene recursos suficientes para vivir cómodamente, donde quiera, como quiera, haciendo lo que quiera, por el resto de su vida. Las decisiones que ha tomado recientemente no son por necesidad económica, son por elección personal». Gabriel hizo la pregunta que todos estaban pensando. «¿Por qué no nos dijo nada?» Refugio los miró con una mezcla de profesionalidad y lástima. «Gabriel, ¿cuándo fue la última vez que le preguntaron a su madre sobre sus sueños, sus planes, sus deseos para su propia vida? ¿Cuándo fue la última vez que se preocuparon por su bienestar emocional en lugar de por los beneficios que recibían de ella?» Era la pregunta que cortaba al corazón del problema. Durante décadas, mis hijos habían interactuado conmigo como una fuente de recursos, no como una persona con sus propios deseos y ambiciones. Habían asumido que mi único propósito en la vida era servirlos a ellos, y esa asunción los había cegado a la realidad de que yo tenía mi propia vida interior, mis propios planes, mi propia independencia. Su madre, continuó Refugio, ha decidido usar su independencia económica para construir una nueva vida para sí misma, una vida donde es valorada por quien es, no por lo que puede dar, una vida donde sus decisiones se basan en su propio bienestar, no en las necesidades de otros. Es una vida que se ha ganado después de 72 años de generosidad. Cuando mis hijos salieron de la oficina de Refugio ese viernes por la tarde, ya no eran los mismos hombres que habían entrado. Habían llegado esperando negociar con una madre dependiente y necesitada. Salían enfrentando la realidad de que habían abandonado a una mujer independiente y próspera que ya no necesitaba tolerar falta de respeto o ingratitud de nadie. Esa noche, acostada en mi cama del hogar San José, supe que había completado mi transformación silenciosa. Ya no era Teresa la madre abnegada, Teresa la proveedora incansable, Teresa la mujer que vivía para otros. Era Teresa Morales, una mujer de 72 años con recursos, sabiduría y la libertad de decidir exactamente cómo quería vivir el resto de su vida. Mañana comenzaría una nueva fase de mi historia. Una fase donde mis hijos tendrían que decidir si querían ganar el privilegio de ser parte de mi nueva vida, o si preferían quedarse con los recuerdos de la madre que habían dado por garantizada y eventualmente perdido. La elección ya no era mía, era de ellos. Y por primera vez en décadas, esa responsabilidad estaba exactamente donde pertenecía. La 7ª semana en el hogar San José comenzó con un silencio que no había experimentado en años. Mis hijos no llamaron. No vinieron a visitarme. No enviaron mensajes a través de terceros. Por primera vez desde que comenzó esta situación, estaban procesando la realidad sin intentar manipularla, cambiarla o negociarla. Era un silencio necesario, el tipo de silencio que precede a decisiones importantes. Durante ese silencio, yo florecí de maneras que no había imaginado posibles. Sin la presión constante de sus necesidades financieras, sin la culpa de sus crisis manufacturadas, sin el peso de sus expectativas no expresadas, descubrí quién era Teresa Morales cuando no estaba siendo madre, proveedora, rescatista o red de seguridad. Era una mujer inteligente, capaz, con intereses propios y una perspectiva valiosa sobre la vida. Me inscribí en el taller de escritura que ofrecía el hogar.
La maestra, profesora Elena Castillo, era una mujer de 60 años que había sido editora de una revista literaria. Teresa, me dijo después de leer mi primera composición, tienes una voz narrativa muy poderosa. Has vivido suficiente para tener historias importantes que contar. Era la primera vez en décadas que alguien valoraba mi mente por algo diferente a resolver problemas familiares. También me uní al grupo de caminata matutina que se reunía en el parque cercano. Éramos 8 mujeres entre los 60 y 80 años, cada una con historias fascinantes de vidas bien vividas. María del Carmen había sido enfermera durante la epidemia de cólera en los años 90. Esperanza había criado 6 hijos como madre soltera mientras trabajaba como costurera. Guadalupe había sido la primera mujer contadora en una empresa importante de la ciudad. Sus historias me recordaron que tenía mi propia historia de logros y resistencia que había olvidado en mi papel de madre abnegada. El miércoles de esa semana, Dolores me llamó con las primeras noticias sobre mis hijos desde la reunión en la oficina de refugio. José había puesto en venta su camioneta y estaba buscando trabajo de medio tiempo los fines de semana para complementar sus ingresos. Patricia había regresado a trabajar como secretaria después de 5 años de ser ama de casa. Miguel había cerrado temporalmente su negocio de refacciones y estaba trabajando como empleado en una refaccionaria más grande. Gabriel se había mudado a un departamento de una habitación y había vendido la mayoría de sus muebles. Teresa, me dijo Dolores con voz preocupada, se ven cansados, pero también diferentes, más serios, más responsables. José ya no habla con esa arrogancia de antes. Miguel está siendo muy cuidadoso con cada peso que gasta. Gabriel está trabajando horas extra los sábados, dando clases particulares. Era exactamente lo que había esperado. Estaban aprendiendo a vivir dentro de sus medios reales por primera vez en años. Carmen, la esposa de Miguel, había venido a visitarme a escondidas de su marido. Doña Teresa, me dijo con lágrimas en los ojos, Miguel me contó la verdad sobre todo el dinero que usted les había estado dando. Yo nunca supe. Si hubiera sabido, habría insistido en que la valoraran más. Le expliqué que no se trataba de valoración, se trataba de responsabilidad. Carmen, Miguel es un buen hombre, pero necesitaba aprender que las decisiones tienen consecuencias. Ahora está aprendiendo. Esperanza, la exnovia de Gabriel, también me buscó. Señora Teresa, rompí con Gabriel cuando sus problemas económicos se volvieron obvios, pero después me enteré de que usted había estado ayudándolo todo este tiempo. Me siento terrible por juzgarlo sin conocer toda la historia. Esperanza, le respondí. Gabriel necesitaba enfrentar sus problemas sin mi ayuda para descubrir de qué era realmente capaz. Ahora lo está descubriendo. Si es el hombre correcto para ti, lo será sin mi apoyo económico. El viernes de esa semana recibí la visita que había estado esperando. Beatriz llegó con Ana Sofía y Sebastián, los hijos de Miguel. Los 3 nietos habían venido a pasar la tarde conmigo sin la supervisión de sus padres. Abuela, me dijo Beatriz, papá dice que tú decidiste que ya no quieres ayudar a la familia porque estás enojada con ellos. Pero yo creo que hay más en la historia. Era una adolescente muy perceptiva. Beatriz, le dije mientras Ana Sofía y Sebastián jugaban en el jardín del hogar. No estoy enojada con sus papás. Estoy triste porque se necesitó que me sacaran de casa para que se dieran cuenta de cuánto dependían de mí. Pero también estoy orgullosa porque están aprendiendo a ser más responsables. Le expliqué que a veces las mejores lecciones son las más difíciles y que sus padres estaban creciendo como personas a través de esta experiencia. Ana Sofía, de 7 años, se acercó con la inocencia típica de los niños. Abuela, ¿por qué papá y mamá discuten tanto sobre dinero ahora? Porque están aprendiendo a manejar su dinero sin ayuda extra, le expliqué. Es como cuando tú aprendiste a andar en bicicleta sin rueditas. Al principio es difícil, pero después te sientes muy orgullosa de poder hacerlo sola. Sebastián, de 5 años, agregó, ¿nosotros también vamos a tener que aprender cosas difíciles? Sí, mi amor, le respondí. Pero van a ser más fuertes por haberlas aprendido. Durante esa visita entendí algo fundamental. Mis nietos iban a beneficiarse enormemente de tener padres que habían aprendido responsabilidad financiera de manera difícil.
Iban a crecer en hogares donde el dinero se respetaba, donde las decisiones se pensaban cuidadosamente, donde el trabajo tenía valor real. No iban a repetir los patrones de dependencia que sus padres habían desarrollado conmigo. La 8ª semana trajo la primera comunicación directa de mis hijos desde la reunión con Refugio, pero no fue lo que esperaba. En lugar de súplicas o argumentos, recibí 3 cartas escritas a mano, no mensajes apresurados por teléfono. José escribió: «Mamá, no te pido que regreses a casa, no te pido que restaures tu apoyo financiero. Solo te pido que sepas que finalmente entiendo lo que perdimos cuando decidimos que eras una carga. Perdimos a la persona que más nos había amado en el mundo». Miguel escribió: «Ma, durante 3 semanas he estado viviendo con el dinero que realmente gano, no con el dinero que creía que ganaba con tu ayuda invisible. Es humillante darme cuenta de que era tan irresponsable, pero también es liberador saber que puedo vivir con mis propios recursos si soy cuidadoso. Gracias por obligarme a crecer, aunque haya dolido tanto». Gabriel escribió la carta más emotiva: «Mamá, Esperanza tenía razón en romper conmigo. No era un hombre económicamente maduro. Era un niño de 35 años que dependía secretamente de su madre. He conseguido un segundo trabajo y me mudé a un lugar más barato. Por primera vez en mi vida, estoy viviendo completamente con mis propios medios. Es aterrador, pero también gratificante. Lamento que hayamos tenido que perderte para aprender esto». Las cartas me conmovieron profundamente, pero también me confirmaron que estaba en el camino correcto. Mis hijos no estaban pidiendo que regresara a rescatarlos. Estaban asumiendo responsabilidad por sus acciones y sus consecuencias. Estaban creciendo como hombres adultos por primera vez en años. Era exactamente lo que había esperado lograr, aunque el proceso hubiera sido más doloroso de lo que imaginé. Refugio me visitó esa semana con una propuesta que cambiaría todo. «Teresa, he encontrado una casa hermosa en Cuernavaca. Tiene jardín, vista a las montañas y está cerca de un centro cultural para adultos mayores muy activo. Con tus recursos, podrías comprarla y vivir cómodamente el resto de tu vida haciendo exactamente lo que quieras hacer». Era la oportunidad de comenzar completamente de nuevo, lejos de la historia familiar complicada, en un lugar donde sería simplemente Teresa Morales, no la madre de José, Miguel y Gabriel. La idea me emocionó y me aterrorizó a la vez. Durante 72 años, mi identidad había estado ligada a mi papel en la familia. ¿Quién sería yo sin ese papel? ¿Podría ser feliz viviendo solo para mí misma? «Refugio», le dije, «dame tiempo para pensarlo. Es una decisión muy grande». Pero en mi corazón ya sabía que era exactamente lo que necesitaba, un nuevo comienzo en mis propios términos. Esa noche, escribí en mi diario personal una reflexión que me sorprendió por su claridad. Durante 40 años, construí mi identidad alrededor de ser necesaria para otros. Ahora tengo la oportunidad de construir mi identidad alrededor de ser suficiente para mí misma. Es aterrador porque no sé quién soy cuando no estoy cuidando a otros. Pero también es emocionante porque puedo descubrirlo. El domingo por la mañana, tomé una decisión que sellaría mi nueva dirección de vida. Llamé a Refugio y le dije: «Quiero ver la casa en Cuernavaca, quiero comenzar mi nueva vida». Era el momento de dejar de ser la madre abandonada que vivía en un hogar de ancianos y convertirme en la mujer independiente que había elegido vivir la vida que quería vivir. Antes de irme de visita a Cuernavaca, escribí 3 cartas para mis hijos. No las enviaría inmediatamente, pero quería que estuvieran listas para cuando fuera el momento adecuado. A José le escribí: «Hijo, espero que encuentres en tu nueva responsabilidad el orgullo que nunca pudiste encontrar en depender de otros». A Miguel le escribí: «Hijo, espero que tu negocio crezca basado en tu propio esfuerzo y que valores cada peso que ganes con tu trabajo». A Gabriel le escribí: «Hijo, espero que encuentres una mujer que te ame por el hombre responsable que estás aprendiendo a ser». El miércoles fui a Cuernavaca con Refugio. La casa era perfecta, no demasiado grande, pero espaciosa y luminosa. Tenía un jardín donde podría cultivar las plantas que siempre había querido tener. Tenía una biblioteca donde podría leer todos los libros que había postergado durante años.
Tenía una terraza donde podría escribir las memorias que la profesora Elena me había animado a comenzar. Era una casa para una mujer que había decidido vivir para sí misma. La quiero, le dije a Refugio mientras estábamos en la terraza viendo las montañas. Quiero comenzar mi nueva vida aquí. Era una decisión que me llenó de paz y anticipación. Por primera vez en décadas, estaba planeando un futuro que se basaba en mis propios deseos, no en las necesidades de otros. Cuando regresé al hogar San José esa noche, sabía que mis días allí estaban contados. El hogar había sido mi refugio temporal, el lugar donde había redescubierto mi fuerza y mi independencia, pero Cuernavaca sería mi hogar permanente, el lugar donde viviría la vida que había ganado después de 72 años de vivir para otros. Mis hijos habían aprendido la lección que necesitaban aprender. Habían descubierto que podían ser hombres responsables e independientes cuando no tenían otra opción. Habían entendido el valor de lo que habían perdido cuando decidieron que su madre era una carga. Y yo había aprendido que nunca es demasiado tarde para reclamar tu propia vida, para vivir en tus propios términos, para encontrar tu propia felicidad. La próxima semana comenzaría los trámites para mudarme a Cuernavaca. Dejaría atrás el papel de madre rescatista y abrazaría completamente el papel de mujer independiente. Mis hijos siempre serían mis hijos, pero ya no serían mi responsabilidad. Habían crecido, finalmente, a los 40, 35 y 33 años. Era tiempo de que su madre también creciera, hacia una nueva versión de sí misma que estaba emocionada de conocer. 6 meses después, despierto cada mañana en mi casa de Cuernavaca con una sensación que no había experimentado en décadas, la libertad absoluta de decidir cómo será mi día. Mi nueva rutina comienza a las 6 de la mañana, no por obligación, sino por elección. Camino descalza hasta la terraza donde mis plantas me esperan con el rocío de la madrugada. Mis geranios rojos florecen como nunca lo hicieron en la ciudad. Las bugambilias que planté cubren ya una esquina de la barda. Mi pequeño huerto de hierbas aromáticas me da tomillo, romero y albahaca fresca para cocinar. El aire de las montañas llena mis pulmones con una pureza que parece limpiar no solo mi respiración, sino también los residuos de años de preocupaciones que no eran mías. Preparo mi café en la cocina, que diseñé exactamente como quería. Azulejos de talavera, ventanas grandes que dejan entrar toda la luz. Un comedor pequeño, pero suficiente para una persona que ha aprendido a disfrutar su propia compañía. Mi casa es pequeña pero perfecta. 2 recámaras, una para dormir y otra que convertí en estudio donde escribo las memorias que se han vuelto mi proyecto más importante. La sala tiene libros por todas partes, novelas que nunca tuve tiempo de leer, biografías de mujeres que encontraron su fuerza después de los 70, libros de jardinería que me enseñan a hacer florecer plantas que creía imposibles de cultivar. No hay televisión en la sala principal porque he descubierto que prefiero el sonido de los pájaros y el viento entre los árboles. Refugio me visita cada mes para revisar mis finanzas y siempre me encuentra más tranquila que la vez anterior. Teresa, me dice, tienes recursos para vivir cómodamente durante 30 años más si quisieras. ¿Hay algo especial que te gustaría hacer? He estado considerando establecer un fondo de becas para madres solteras que quieran estudiar una carrera. No para dar dinero sin condiciones como hice con mis hijos, sino para apoyar mujeres que están trabajando activamente por cambiar sus vidas. Quiero ayudar a mujeres que se están ayudando a sí mismas, le expliqué. Los martes y jueves participo en el taller de escritura del Centro Cultural. Nuestro grupo se llama Voces de Experiencia, y somos 12 mujeres entre los 60 y 80 años escribiendo nuestras historias. Carmen Rosa fue enfermera durante la Guerra Cristera. Esperanza crió 8 hijos como madre soltera. Guadalupe fue la primera mujer médica en un hospital de provincia. Sus historias me recuerdan constantemente que las mujeres de nuestra generación hemos vivido vidas extraordinarias que merecen ser contadas. Mi historia se está convirtiendo en algo más grande de lo que imaginé. La maestra del taller, Elena Sandoval, es escritora profesional y me ha sugerido que considere publicar mis memorias. Teresa, tu historia va a resonar con miles de mujeres que han vivido situaciones similares. Madres que han dado todo y se han quedado sin nada cuando sus hijos ya no las necesitan. La idea me emociona y me aterra.
¿Realmente mi experiencia podría ayudar a otras mujeres? Los miércoles trabajo como voluntaria en un hogar de ancianos local, pero desde una perspectiva completamente diferente. No estoy ahí como residente, sino como visitante que comparte experiencias con personas que están viviendo lo que yo viví. Rosa María me contó que sus hijos la visitaban solo cuando necesitaban que cuidara nietos. Roberto me explicó que su hijo lo había convencido de vender su casa para invertir en un negocio familiar, que resultó ser una estafa. Isabel me confesó que fingía estar confundida para que sus hijos no se sintieran culpables por ignorarla. Ustedes no están locos, les digo durante nuestras charlas en el jardín del hogar. Ustedes están respondiendo a situaciones irracionales con las herramientas emocionales que tienen disponibles. No es su culpa que sus familias no valoren lo que han sacrificado por ellos. Muchos me preguntan cómo encontré la fuerza para cambiar mi situación. No encontré la fuerza, les explico. Siempre la tuve. Solo tuve que dejar de usarla para resolver problemas de otros y empezar a usarla para resolver los míos. Los viernes son mi día favorito porque es cuando recibo carta de Beatriz. Mi nieta mayor, ahora de 17 años, me escribe religiosamente cada semana contándome sobre su vida, sus planes para la universidad, sus reflexiones sobre lo que pasó en la familia. En su última carta escribió: Abuela, papá ha cambiado mucho desde que te fuiste. Ya no grita cuando hay problemas de dinero. Trabaja más horas pero se queja menos. Mamá dice que finalmente está aprendiendo a ser un hombre responsable. Yo creo que tú le enseñaste la lección más importante de su vida. Ana Sofía y Sebastián me mandan dibujos con sus cartas dictadas a Beatriz. Ana Sofía me dibujó en mi casa nueva con un jardín lleno de flores. Sebastián me dibujó cocinando en una cocina gigante llena de ollas coloridas. Sus dibujos me llegan al corazón porque me ven feliz, no como la abuela triste que necesitaba ser rescatada, sino como la mujer fuerte que eligió vivir su propia vida. Abuela, ¿cuándo podemos visitarte en tu casa nueva?, escribió Ana Sofía. Cuando sus papás estén listos para visitarme como la mujer independiente que soy, no como la madre que necesita ser perdonada. Les respondí: los fines de semana son para mí completamente. Sábados de mercado en el centro de Cuernavaca, donde compro verduras frescas y flores para mi casa. Domingos de lectura en el jardín, escribiendo en mi diario, preparando comidas especiales solo porque me gustan. He aprendido a cocinar platillos que nunca preparé cuando vivía para otros. Platos sofisticados que requieren tiempo y atención, postres elaborados que como lentamente saboreando cada bocado. Dolores me llama cada 2 semanas para contarme noticias de la colonia y, inevitablemente, de mis hijos. José vendió la casa grande donde vivían y se mudó con Patricia y Beatriz a un departamento más modesto. Se ve más relajado, me reporta Dolores. Ya no tiene esa cara de estrés constante que tenía antes. Patricia regresó a trabajar y, según Dolores, está orgullosa de contribuir económicamente al hogar. Dice que se siente útil de una manera que no había sentido en años. Miguel reabrió su negocio de refacciones, pero en un local más pequeño y con menos empleados. Está siendo muy cuidadoso con cada peso, me cuenta Dolores. Carmen me dijo que por primera vez en su matrimonio, Miguel le explica exactamente cuánto ganan y cuánto pueden gastar. Están viviendo en un departamento rentado mientras ahorran para comprar algo pequeño pero propio. Miguel dice que quiere que sus hijos vean que las cosas se consiguen con trabajo, no con suerte. Gabriel es quien más ha cambiado, según los reportes de Dolores. Se mudó a un departamento de una habitación cerca de la escuela donde trabaja. Está tomando cursos de computación los fines de semana para mejorar sus oportunidades laborales. Se ve más maduro, me dice Dolores. Ya no es el niño grande que era antes. Es un hombre que se está haciendo responsable de su vida. Esperanza, su exnovia, se acercó a él después de 6 meses para felicitarlo por los cambios que veía en él. Pero él le dijo que necesitaba más tiempo para estar seguro de que los cambios eran permanentes. Un sábado por la mañana, mientras regaba mis plantas, encontré un sobre que alguien había dejado debajo de mi puerta durante la noche. Era una carta de José, pero muy diferente a las anteriores. Mamá, escribía, han pasado 6 meses desde que tomaste la decisión más valiente de tu vida. Al principio pensé que estabas siendo cruel con nosotros. Ahora entiendo que estabas siendo finalmente honesta contigo misma.
No te escribo para pedirte que regreses. Te escribo para agradecerte por obligarnos a crecer. La carta continuaba. Patricia y yo estamos más unidos que nunca porque estamos enfrentando los problemas juntos en lugar de esperando que tú los resuelvas. Beatriz está orgullosa de tener padres que trabajan por lo que tienen. Hemos aprendido a vivir con menos dinero pero con más dignidad. Por primera vez en mi vida adulta, me siento realmente independiente. Es aterrador pero también es liberador. No sé si algún día podremos recuperar la relación que teníamos. Terminaba la carta. Pero espero que algún día podamos construir una nueva relación basada en respeto mutuo en lugar de dependencia financiera. Te amo, mamá. Y por primera vez en años, ese amor no viene acompañado de una necesidad económica. Es amor puro, el tipo de amor que tú siempre nos diste y que nosotros nunca supimos valorar. Lloré al leer esa carta, pero no de tristeza. Lloré de alivio y de orgullo. Mi hijo mayor finalmente había entendido la diferencia entre amor y dependencia. Había aprendido que la verdadera independencia no es nunca necesitar ayuda, sino ser capaz de ofrecerla sin resentimiento y pedirla sin vergüenza cuando realmente es necesaria. Una semana después, recibí una carta de Miguel igualmente reflexiva. Ma, cerré mi negocio grande y abrí uno pequeño porque aprendí que crecer rápido con dinero prestado es una ilusión peligrosa. Ahora cada cliente que gano, lo gano con mi trabajo. Cada peso que entra es porque ofrecí un servicio valioso. Es más lento, pero es real. Su carta me emocionó porque revelaba una madurez que nunca había visto en él. Carmen está trabajando y está feliz, continuaba Miguel. Los niños están aprendiendo que las cosas cuestan trabajo y que hay que cuidarlas. Ana Sofía ya no pide juguetes caros porque entiende que hay que ahorrar para comprarlos. Sebastián me ayuda en el taller los sábados y está orgulloso de trabajar como papá. Son lecciones que nunca habrían aprendido si tú hubieras seguido resolviendo todos nuestros problemas. Gabriel fue el último en escribir, pero su carta fue la más emotiva. Mamá, rompí con Esperanza porque me di cuenta de que estaba buscando una novia que me cuidara como tú me cuidabas. Necesitaba tiempo para aprender a cuidarme solo antes de poder cuidar a alguien más. Su honestidad me impresionó. Ahora tengo un segundo trabajo y estoy ahorrando para tomar un diplomado en educación especial. Por primera vez en mi vida, estoy construyendo un futuro basado en mis propias decisiones y mi propio esfuerzo. Lo más importante que aprendí, terminaba Gabriel, es que el amor de madre no significa rescatar a los hijos de todas las dificultades. Significa darles las herramientas para que puedan rescatarse a sí mismos. Tú nos diste esas herramientas durante años, pero nosotros estábamos demasiado cómodos siendo rescatados para usarlas. Gracias por obligarnos a usarlas finalmente. Durante mis tardes de escritura, he estado reflexionando sobre la diferencia entre soledad y libertad. En mi casa anterior, rodeada de familia pero ignorada por ella, me sentía profundamente sola. En mi casa de Cuernavaca, físicamente sola pero emocionalmente libre, me siento acompañada por mí misma de una manera que nunca había experimentado. He descubierto que la mejor compañía que puedo tener es la de una mujer que finalmente se respeta a sí misma. Mi rutina de escritura se ha vuelto sagrada. Cada mañana, después de cuidar mis plantas y desayunar, me siento en mi escritorio frente a la ventana que da al jardín y escribo por 2 horas. Estoy documentando no solo lo que pasó con mis hijos, sino las lecciones que he aprendido sobre el amor propio, la independencia en la vejez y la diferencia entre dar por amor y dar por costumbre. Elena, mi maestra de escritura, me animó a enviar algunos capítulos de mis memorias a una editorial que se especializa en historias de mujeres maduras. Teresa, tu historia necesita ser contada porque miles de mujeres están viviendo situaciones similares sin saber que tienen opciones. La idea de que mi experiencia pueda ayudar a otras mujeres a encontrar su propia fuerza me llena de propósito. El mes pasado comencé a recibir cartas de mujeres que habían leído extractos de mi historia en la revista del Centro Cultural. Esperanza Martínez, de 68 años, me escribió: Teresa, tu historia me dio valor para decirle a mi hijo que ya no voy a cuidar a sus hijos gratis todos los días. Tengo mi propia vida que vivir. Rosa García, de 75 años, me contó:
Dejé de darle dinero a mi hija para sus gastos innecesarios. Al principio se enojó, pero ahora está aprendiendo a manejar mejor su presupuesto. Estas cartas me confirmaron que mi experiencia no era única ni excepcional. Hay miles de mujeres maduras que han dado tanto de sí mismas que han olvidado quiénes son cuando no están sirviendo a otros. Mi historia puede ser un espejo donde se reconozcan y una guía para encontrar su propia liberación. Un día de octubre, mientras preparaba chiles en nogada para celebrar las fiestas patrias, solo para mí, porque quería hacerlo, sonó mi teléfono. Era Beatriz. Abuela, papá quiere saber si podemos visitarte en tu casa nueva. No para pedirte nada, sino para conocer cómo vives ahora. La petición me sorprendió porque venía sin agenda oculta, sin emergencia que resolver, sin problema que discutir. Beatriz, le respondí, dile a tu papá que puede visitarme cuando esté listo para conocer a Teresa Morales, la mujer independiente. No para recuperar a Teresa, la madre rescatista. Si viene buscando a la primera, será bienvenido. Si viene buscando a la segunda, será una pérdida de tiempo para ambos. Era importante establecer los términos de cualquier encuentro futuro. 2 semanas después, José llegó solo a Cuernavaca. No anunció su visita, simplemente apareció en mi puerta un sábado por la mañana con un ramo de flores del mercado local. «Mamá», me dijo cuando abrí la puerta, «vain a conocer tu nueva vida». No pidió entrar inmediatamente. Esperó a que yo lo invitara. Era un respeto que no había visto en él en años. Le enseñé mi casa con orgullo, mi cocina organizada exactamente como me gustaba, mi jardín floreciente, mi estudio donde escribo, mi sala llena de libros. «Mamá», me dijo con admiración genuina, «nunca te había visto tan tranquila». «José», le respondí, «nunca había vivido para mí misma. Es diferente vivir para hacer feliz a Teresa que vivir para resolver problemas de otros». Conversamos durante 3 horas sin que mencionara una sola vez problemas financieros, favores que necesitara o crisis que yo pudiera resolver. Me habló de Beatriz y sus planes para la universidad. Me contó sobre su trabajo y cómo había aprendido a valorar la estabilidad sobre el crecimiento rápido. Me preguntó sobre mis plantas, mis libros, mis nuevas amigas del centro cultural. Era la primera conversación genuina que habíamos tenido en años. «Mamá», me dijo antes de irse, «quiero que sepas que finalmente entiendo lo que hiciste. No nos castigaste, nos liberaste y te liberaste a ti misma». Sus palabras me tocaron profundamente porque confirmaron que el proceso había funcionado. Mis hijos no solo habían aprendido responsabilidad financiera, habían aprendido a verme como una persona completa, no solo como su madre proveedora. Miguel y Gabriel vinieron juntos un mes después. Su visita fue igualmente respetuosa y genuina. Miguel trajo fotos de su nuevo negocio pequeño pero próspero. Gabriel trajo a algunos de sus estudiantes que estaban aprendiendo educación especial para que conocieran a una mujer que había encontrado su propósito después de los 70. Ambos me pidieron consejos sobre sus vidas. No consejos financieros, sino consejos de sabiduría de vida. «Ma», me dijo Miguel, «¿cómo supiste que necesitábamos aprender estas lecciones?» «No lo supe», le respondí honestamente. «Solo sabía que yo necesitaba dejar de rescatarlos para poder rescatarme a mí misma. Todo lo demás fueron consecuencias que esperaba que fueran positivas». Gabriel agregó, «Lo fueron. Somos mejores hombres ahora, más responsables, más maduros, más agradecidos. Cuando se fueron ese día, supe que habíamos construido una nueva relación basada en respeto mutuo en lugar de dependencia. Mis hijos habían dejado de verme como la madre que debía resolver sus problemas y comenzado a verme como la mujer sabia que podía compartir su experiencia. Yo había dejado de verlos como niños eternos que necesitaban mi protección constante y comenzado a verlos como hombres adultos capaces de manejar sus propias vidas. Esta mañana, mientras escribo las últimas páginas de mis memorias, reflexiono sobre el silencio que quedó después de la tormenta. No es un silencio vacío, es un silencio lleno de paz, de respeto, de amor maduro. Mis hijos y yo hemos aprendido a amarnos sin dependencia, a respetarnos sin obligación, a valorarnos sin utilidad.
he establecido el fondo de becas para madres solteras que quieren estudiar. Se llama Fondo Teresa Morales para la Independencia Femenina, y ya está apoyando a 12 mujeres en sus estudios universitarios. Es mi manera de transformar mi experiencia personal en beneficio para otras mujeres que están buscando su propia independencia. Mi casa está llena de vida nueva, no la vida prestada de cuidar a otros, sino la vida propia de cuidarme a mí misma. Mis plantas florecen porque las riego con amor paciente. Mis comidas son deliciosas porque las preparo con tiempo y atención. Mis libros están llenos de notas porque los leo con la mente libre de preocupaciones ajenas. Los domingos por la tarde me siento en mi terraza con una taza de té y miro las montañas que rodean Cuernavaca. Es mi momento de gratitud semanal. Gratitud por haber encontrado el valor de cambiar mi vida a los 72 años. Gratitud por hijos que finalmente aprendieron a ser hombres independientes. Gratitud por nietos que están creciendo con padres responsables. Gratitud por una nueva vida que es completamente mía. Estamos curiosos para saber hasta dónde esta historia llegó. ¿De dónde estás leyendo? Comenta abajo. A veces, el mayor recomezo es el silencio que elegimos mantener. Un silencio lleno de dignidad, de respeto propio, de amor que finalmente aprendió a incluirse a sí mismo. Es el silencio de una mujer que dejó de hablar por otros y comenzó a hablar por sí misma. Es el silencio de una madre que dejó de vivir para sus hijos y comenzó a vivir para la mujer extraordinaria que siempre había sido, pero que había olvidado en el proceso de amar demasiado a otros y muy poco a sí misma.